Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta puesta de largo de una idea que la verdad es que tiene mes y medio, casi que si quitamos las vacaciones tiene un mes, porque desde que tomamos la conciencia del momento que estábamos viviendo y tomamos la decisión de ponerlo en marcha, pues han transcurrido casi días, ¿no? Pero sí que desde la Fundación Más Humano tomamos conciencia de arrancar rápidamente buscando la oportunidad porque ya estábamos intuyendo la necesidad. Bueno, en primer lugar, por supuesto, agradecer a Sagardoy, Íñigo Sagardoy, nuestro presidente, que siempre apoyándonos en los momentos importantes, por acogernos para dar a luz a esta idea, ¿no? que surgió hace también como hace 2 meses en nuestras actividades de la Fundación Más Humano. Sabéis que tenemos interacción con toda nuestra red de empresas y colegas nuestros, distintos directivos de distintas compañías, pues de repente empezaron a mencionar, claro, es que estas políticas, estos procesos, el otro día estuvimos discutiendo y la verdad es que cada vez la ética es más importante y nos enganchamos un poco, nos atascamos. Dijimos, este es el momento de recoger el guante, ponernos en acción y empezar a aportar a la comunidad empresarial cierta luz. Posiblemente, a lo mejor, a veces, entre luces y sombras, los claroscuros, ¿no?, de este tiempo que estamos viviendo, de cambio de era. Pero bueno, alguna luz yo creo que podremos arrojar. Me acompaña, aunque luego te presentaré de una manera más detallada, Fátima Álvarez, que es nuestra filósofa de cabecera, y que en este caso también le hemos pedido que encabezara o que liderara también como experta, como directora experta, este foro que necesita guía, necesita luz desde una persona experta, desde el conocimiento, ¿no? Ayer estuvimos, y no lo digo para presumir, pero Beatriz, nuestra directora general, y yo estuvimos recogiendo un premio en Sevilla, que nos lo otorgaba GECON, a quien agradecemos la concesión. Muchas gracias. Han dicho enhorabuena aquí en la primera fila. Uno de estos actos serios es que no se dice bingo ni línea, sino enhorabuena, ¿no? Y hablaba un poco también de este aspecto, ¿no? Esta noche, claro, cuando vas a hablar al día siguiente, siempre tu mente de pronto te da alguna idea, ¿no? Y hablábamos de que hay una frase en nuestra generación, ¿no?, y en varias generaciones, quien quiere puede, ¿no? Yo decía, posiblemente la frase habrá que cambiarla a quien quiere debe, porque hablábamos ayer de la importancia de hacerse las preguntas correctas, ¿no? Y posiblemente estemos en una era que la inteligencia artificial nos convierte en semidioses, nos otorga un poder posiblemente excesivo, ¿no? Con lo cual, la pregunta correcta no es tanto qué podemos hacer, que podremos hacer casi todo. Podemos hacer casi todo, por eso decía, quien quiere puede. Dice, bueno, la pregunta es quien quiere debe, porque la pregunta correcta es qué debemos hacer. Con lo que podemos hacer, pasar a la siguiente. Y esa pregunta es complicada de responderse, porque al final responde mucho a qué merece ser vivido, cosa que dices, oye, no me preguntes estas cosas a esta hora de la mañana porque no nos han entrenado para ello. Pues de eso trata un poco este tema, ¿no? Posiblemente ayer hablábamos también. Yo soy de los convencidos que estamos entrando en una segunda ilustración. El siglo XX fue el siglo de la información y del conocimiento y el siglo XXI es el siglo del pensamiento. Antes de ayer, también lo comentaba ayer, tuve una conversación con José Antonio Marina preparando un nuevo foro de líderes con propósito ahora el 8 de octubre, al que os invitamos que asistáis, en donde él maneja una idea muy interesante. Decía, la verdad es que pensamiento equivalente a inteligencia. La inteligencia es un atributo muy importante y no es coeficiente intelectual, porque con el coeficiente intelectual puedes incluso hacer hasta campos de concentración maravillosos, campos de concentración, crematorios maravillosos, donde técnicamente puedes resolver un problema, pero la inteligencia lo que necesita es del sentido ético para guiarnos, para iluminarnos a la hora de tomar decisiones correctas, elegir bien, de alguna manera vinculado a un sentido ético de nuestras decisiones. Yo siempre digo que yo ya que pertenezco al Pleistoceno, en toda mi historia personal, salvo las curiosidades personales que me han llevado a hablar de estos temas, no he sido educado en el mundo empresarial, en cómo tomar decisiones, influido por la ética. Antes lo comentaba con Carmen Presa.
no nos han enseñado, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en 40 años de ejercicio profesional en grandes corporaciones, no nos han enseñado a pensar críticamente. Para decidir bien tienes que pensar críticamente, desarrollar tu pensamiento crítico, un pensamiento crítico que necesita la incorporación del sentido ético, y no nos han entrenado. Y ahora nos encontramos ante un abismo positivo, por supuesto, no somos luditas en contra de la IA, pero nos encontramos ante dilemas y problemas sobre los que tenemos que decidir, y la verdad es que nos han enseñado más a ejecutar, nos han enseñado más a aprender del legado del pasado, y posiblemente el pasado ahora nos ayude poco respecto a la construcción del futuro. Con lo cual esta iniciativa trata de ello. No me voy a enrollar más porque tenemos esta parte de presentación de qué es Workética. Darle la bienvenida a Workética, esta iniciativa, que como sabéis nos hemos inventado esta palabra porque reúne las 3 características de esta iniciativa, que es la ética, con la I mayúsculas, aplicada al mundo del trabajo. Y bueno, pues de alguna manera yo creo que define muy bien lo que pretendemos con esta iniciativa. Esta iniciativa tiene 3, este foro tiene tres líneas que luego ya Fátima nos explicará con más detenimiento. Primero, una dirección experta, que la va a llevar Fátima Álvarez, que ahora os contará un poco su trayectoria. Luego tenemos el círculo de ideación de la Fundación Más Humano, en donde aparte de los miembros de la Fundación Más Humano está Santi García, fundador de Future for Work Institute, y Albert Cañigueral, un experto que trabaja en el Supercomputing de Barcelona en el área de datos. Y desde este círculo de ideación gestionaremos y coordinaremos la actividad de Workética. Y luego lo que tenemos es quizás la joya de la corona, que es un consejo abierto formado por directivos que estáis en la trinchera, que estáis enfrentándoos todos los días a decisiones importantes, a políticas, a procesos, a la utilización de la IA, y que lo que queremos es que este foro no sea un foro académico, sino sea un foro práctico en donde nos nutramos de casos de uso, casos prácticos que están surgiendo todos los meses y que nos ayuden a decidir y luego compartir con la comunidad empresarial de una manera anónima que permita esas discusiones cómodas y que no generen incomodidad para el que plantea ese caso de uso de su compañía, de datos específicos, que eso puede impedir ese diálogo. Y desde esas 3 líneas de actuación, pues lo lanzaremos prácticamente el mes que viene ya. Tendremos el mes de octubre la primera sesión. Y nada más. Quizás yo recuerdo siempre esa frase de Fernando Savater, ¿no? Que cuando decía piensen ustedes lo que quiera, pero piénsenlo, pues esto es de lo que se trata. Pensemos lo que nos dé la gana, pero pensémoslo. Así que le cedo la palabra a Fátima Álvarez para que haga la presentación de Workética ya un poco más estructurada, más allá de este caos inicial de la mañana. Muchas gracias. Bueno, mi parte es contaros en qué consiste este proyecto. Y lo primero es lanzar una pregunta, que la lanzo al aire y la dejo ahí, y es la pregunta de ¿cuántos de vosotros tenéis la certeza de que la inteligencia artificial se está aplicando de una manera ética en vuestro entorno laboral? Y si es así, si decís, bueno, pues yo sí la tengo, la siguiente pregunta sería, ¿cómo lo sabéis? ¿Y cuántos de vosotros disponéis de un espacio seguro donde podáis compartir esas inquietudes con otras personas que tienen desafíos similares y donde además tenéis un apoyo experto? Pues eso es Workética, precisamente. Y ahí veis, debajo de... Yo miro para allí, claro, vosotros miráis para allá. Ahí veis que hay una frase que lo explica todo. En esa frase está el corazón de este proyecto y todo explicado, que es un foro para la aplicación ética de la inteligencia artificial en el trabajo. Lo primero que yo quiero destacar es que es algo absolutamente pionero. No solamente porque una esas 3 esferas de trabajo, inteligencia artificial y ética, sino por ser el formato de un foro.
¿Y qué significa esto? Que normalmente en este tipo de cuestiones estamos habituados a que nos cuenten cosas y después resulta que nosotros escuchamos y tal. Un foro no es eso, no es eso. En el foro los protagonistas son las personas que participan y por lo tanto no hay una unilateralidad, sino que se co-crea. Entonces yo creo que es importantísimo que tenga precisamente el formato de un foro, que es un punto de encuentro de personas que tienen preocupaciones similares y que van a tratar temas que a todos les interesan. La segunda cuestión es que es práctico, es aplicado. Entonces, cuando se habla de estos temas, la gente piensa, vaya rollazo, eso será muy teórico. No, la ética es la sabiduría práctica. Entonces, este proyecto va encaminado a que parta de la práctica, es decir, del hacer de las personas, y después con el conocimiento que adquiramos volvamos a la práctica. Entonces es absolutamente aplicado. Y luego se extiende al mundo del trabajo no solamente los recursos humanos, sino el trabajo en su sentido amplio. Todo eso ya lo hace absolutamente pionero, porque ¿qué espacios podéis encontrar donde vosotros seáis los protagonistas? Uniendo esas tres esferas. En ese sentido yo creo que es una apuesta muy innovadora y muy valiente por parte de la Fundación Más Humano. Eso lo digo porque creo que lo hay que destacar, que no todo el mundo se atrevería a hacer un proyecto así precisamente por lo que os he comentado y que va muy en línea, absolutamente en línea con lo que vosotros tratáis, ¿no?, como propósito, ¿no?, de contribuir a hacer entornos que sean más humanos. Bueno, pues en ese foro, con esas tres esferas, nos vamos a focalizar más en la parte de la ética. ¿Qué ocurre de normal con esta historia de la inteligencia artificial? Pues oye, que la gente se preocupa mucho de la parte operativa, de cómo manejo yo las herramientas, de que la gente las sepa utilizar, de para qué me sirven, cuándo sí, cuándo no. Y vale, eso está fenomenal, ¿no? Que esa parte la hay que hacer. Quiere decir que, no sé si me escucháis bien, como tengo aquí, voy a llevar el micro más para acá. Bueno, esa parte efectivamente la hay que hacer, ¿no? Saber manejar la herramienta que manejes. Pero la ética no va a la parte operativa, va al sentido de lo que haces. Es decir, si esa herramienta que tú pues has comprado para tu empresa o lo que sea y estáis utilizando, si esa va alineada con los valores que tú tienes, si va en la misma dirección que el propósito que persigues, si las cosas se están haciendo bien o no, si te estás preocupando de las personas o no. Entonces, la ética trata ese otro aspecto de las consecuencias que puede llevar aquello que haces, que no es lo operativo, sino el sentido de lo que es la propia actividad, cómo impacta. Y en eso nos vamos a focalizar, que es la parte no atendida, por eso es pionero, porque se atiende la otra y hay muchos cursos de cómo utilizar la inteligencia artificial, pero no encontráis un espacio así. Y si lo encontráis, no como protagonistas. Y esto ya os lo ha contado aquí Tomás, de todos los agentes que hay, ¿no?, en este proyecto. Por un lado, evidentemente, la Fundación Más Humano, que lleva toda la parte de la gestión. Luego, la dirección experta, que en ese caso soy yo, que algunos me conocéis y otros no. Para quien no me conozca, pues yo soy filósofa y mi especialidad es la ética y el pensamiento crítico. Y después estáis los protagonistas, el Consejo Abierto. Consejo Abierto hemos llamado a todas las personas que van a participar y que, como Tomás decía, sois personas que estáis directamente en la trinchera, ¿no?, que os encontráis con los problemas. Y eso es lo interesante, ¿no? Y los demás estamos al servicio de. Es decir, el papel de los demás es al servicio de ese Consejo Abierto. En concreto, mi papel, como me han puesto ahí dirección experta, pues muy bien, pero mi papel consiste en facilitar que vosotros tratéis esos temas. Es decir, ¿cuál es el papel? ¿Es el de un profesor? No. ¿Es el de un moderador? No. Es otra figura, es el del guía, que va permitiendo que las personas vayan pensando en los problemas que tienen
y encontrando soluciones y, bueno, aportando una serie de conocimiento base que se necesita para hacer todo esto. Y luego también hemos contemplado la posibilidad de que haya invitados ocasionales, es decir, personas que en un momento determinado pues, puedan venir y nos acompañen en una sesión porque nos interesa que nos cuenten algo, nos aclaren cosas de un tema, y eso pues ya se irá eligiendo un poco a medida que vamos viendo las necesidades que vosotros tenéis. Y Tomás también ya lo ha adelantado, como tiene un sentido práctico y aplicado, pues vamos a partir de la realidad, ¿no? De los casos, de las situaciones reales. Esas situaciones reales pueden ser de distinto tipo. Mirad, pueden ser situaciones que vemos pues, en prensa, vemos un montón de ellas diariamente, ¿no? Y que sirven perfectamente para analizarlas. Pueden ser porque las proponéis vosotros, el Consejo Abierto, porque las proponemos desde la organización. Y también pueden ser, y eso sería deseable, situaciones propias, es decir, casos reales propios. Esto, para que eso pueda ocurrir, no es así de la noche a la mañana. Todo este tipo de proyectos tienen un tiempo, necesitan un tiempo. Y mirad, la primera necesidad que existe cuando entras a participar en algo así es convertir ese foro en un espacio de confianza. Eso necesita vínculo, necesita tiempo. Eso es lo primero que uno trabaja y es mi papel también, generar ese espacio de confianza. Sin ese espacio de confianza, la gente no cuenta sus cosas. Y lógico. Pero bueno, se puede trabajar sobre otras cosas que son, pues, mismamente, que las conocemos y no son directamente nuestras. Si todo va bien, y seguro que todo va bien, pues llega un momento en que esa confianza sí permite que las personas digan, oye, pues a mí me pasa esto y yo lo quisiera comentar. ¿Qué ocurre en esa situación? Se anonimiza. Y ese también es mi papel. ¿Qué significa? Que a mí se me tendría que decir la situación y entonces se despoja de todo lo que es identificativo, se deja solamente el núcleo del problema e incluso se le puede poner otro envoltorio, de manera que no sea reconocible. Y eso es muy importante. Y así se trabaja y así se ha de trabajar. Y siempre manteniendo la confidencialidad, el hecho de que somos personas adultas y entendemos eso. Pero, vamos, se despoja de todo. Y ya os digo, a veces incluso le damos una vuelta y le ponemos otro envoltorio para que nadie pueda decir, esto lo he pasado a fulanito, claro, mira tú. Entonces, pero estas cosas no van de hoy para mañana. Por eso esto es un camino. Sino que eso se va construyendo. El propio grupo lo va construyendo. Y aquí pues están un poco las ventajas que puede tener si te animas a participar en una cosa así. Y ahí hemos puesto ganar claridad. Cuando hablamos de estos temas de la ética, pues todos hablamos de ética. Y está muy bien. Eso es absolutamente positivo. Pero evidentemente no todos tenemos el mismo conocimiento. Entonces es como si todos hablamos de coches, pero tampoco todos sabemos mucho lo mismo de los coches, ¿no? Yo, aparte del color y si caminan o no, me quedo ahí. Pero quiero decir que al adquirir más conocimiento, pues la capacidad de ver cosas, la capacidad de saber reconocerlas, interpretarlas, resolverlas, aumenta. ¿Quiere decir que este es un espacio de formación? No, no es propiamente una formación, porque es un foro y en el foro los protagonistas sois vosotros. Pero al mismo tiempo que iremos viendo casos, es necesario ir aclarando una serie de conceptos y adquiriendo un conocimiento base que creo que hoy día en la empresa debería tener, no vosotros, sino todo el mundo, para que nos permita poder decir, oye, pues mira, el problema es este, y cómo formulamos el problema, y cómo se aborda este problema, y qué pasa aquí. Hay que conocer, es decir, para llegar a desmembrar un caso, hay un previo de conocimientos base.
Es como lo del coche, ¿no? Tendrás que saber, pues oye, que lleva ruedas, que hay un motor, mínimamente cómo funciona, ese tipo de cosas. Entonces ese conocimiento también se irá adquiriendo, no de una manera así como si hicieras una formación, pero colateralmente. Yo lo que puedo asegurar desde la parte que me toca de trabajar esto es que vais a aprender. Eso asegurado. Eso es segurísimo, segurísimo. Unos más, otros menos, pero vais a aprender. Y vais a tener la sensibilidad, ¿no?, de desarrollar esa mirada ética, que ahora hablamos de la ética, porque, claro, nos empuja mucho el tema de la inteligencia artificial, pero lo que decía Tomás, deberíamos haber hablado de ella toda la vida, y no lo hemos hecho, pero tampoco nos han enseñado, ¿no? Entonces ahora pues existe esa oportunidad. Y creo que es una cosa, bueno, o la idea es que sea transformador, que la gente entre de una manera y salga de otra, porque los que estáis ahí al pie del cañón, ¿no?, y que estáis ahí liderando gente y liderando esa transformación digital en la que todo el mundo va un poco perdido, y es también lógico porque estamos empezando, pero que tengáis ya herramientas, que tengáis ciertas claves para saber de qué se habla. Es decir, cuando se habla, por lo menos que sepamos de qué se habla. Y eso ya es un plus que otra gente no tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a funcionar? Vamos a funcionar en versión virtual, porque aquí cada uno está en un sitio, la primera yo, y después con una sesión mensual, hemos pautado una sesión mensual de unas 2 horas. Yo digo, esto no es magia, que es decir, tú aquí no entras y ya está, y yo asisto un día y ya me lo sé todo. No, esto es un camino, ¿eh? Y el que entra a participar ha de comprender que es un camino, que necesita un esfuerzo. El esfuerzo es el tiempo. Ese es el esfuerzo. Porque por lo demás seguro que os va a parecer agradable, vais a aprender un montón, vais a encontrar un espacio que probablemente muy pocas veces hayáis tenido una cosa así. Y bueno, pues ahí seréis pioneros, ¿no?, de algo que es importantísimo hoy día, porque yo ayer pensando, yo vivo en Valencia, soy asturiana, ya me lo habéis oído en el minuto 1,1. Pero es que lo hay que decir además, los asturianos tenemos la cosa de que cuando hablamos lo hay que decir, entonces lo tienes que meter en algún momento. Digo yo, a ver si ahora termino y no lo he dicho. Hay que cumplir con ello. Bueno, pues entonces yo ayer que vivo en Valencia, pero vengo mucho a Madrid, entonces ayer venía ahí en el tren y me acordaba, mira, hay un señor que se llama Hans Jonas, bueno, evidentemente fue filósofo, ya que lo traigo a colación, tenía que traer a uno de mi gremio, que escribió en el año 79 un libro que se llama El principio de la responsabilidad. Entonces este hombre, pues en el año 79, del siglo pasado, claro, 1979, este hombre se asombraba en aquel momento del gran desarrollo tecnológico. Y pues digo yo, no ha visto dónde hemos llegado, claro, el hombre ya se ha muerto. Pero se asombraba ya. Y ese libro es considerado uno de los, si no el primero de los libros de tecnoética, es decir, de ética de la tecnología. Y ya como anécdota voy a deciros que fue el primero que habló de las generaciones futuras. Cuando se habla hoy día del desarrollo sostenible y se mantiene esto de que, bueno, vale, que tenemos que promover un desarrollo que permita cubrir nuestras necesidades, pero que salvaguarde las de las generaciones futuras, esa expresión de las generaciones futuras es de él. Entonces, él se asombraba de cómo se había desarrollado la tecnología o se desarrollaba ya en su tiempo y decía, el hombre es como Prometeo, ¿no? Pues se siente poderoso porque puede inventar muchas cosas. Y cuando el ser humano se dio cuenta que podía inventar, se vino arriba, ¿no? Pero, decía él, y además sabe que con sus invenciones tiene poder y puede ejercer un poder. Entonces, aún mejor, ¿no? Y decía que ese despliegue tecnológico que vivimos
no es igual al resto de las revoluciones tecnológicas que hubo. Es decir, no es igual ni en el género, el tipo de tecnología, ni tampoco en la magnitud. Y comentaba una cosa que decía, todo lo que sabemos de la experiencia pasada, la sabiduría por experiencia, se nos queda corto. Se nos queda corto porque estamos ante situaciones absolutamente nuevas, que además va muy rápido. Y la ética, que es la que nos dice qué conducta hemos de seguir, el qué debemos hacer, que decía Tomás, se nos queda corta. La ética se ha quedado corta, se ha quedado un poco en tierra de nadie. Y hay que buscarle ahora cómo se puede extender ante esta nueva realidad. Y en ese sentido tituló él a su libro El principio de la responsabilidad, porque decía, esto es responsabilidad de todos, de cada uno de nosotros. Y atendiendo humildemente y en la medida que nosotros, aunque seamos pequeñitos, somos, pues Work Ética responde a ese sentido de la responsabilidad. Así que os espero ahí en el Consejo Abierto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fátima, por habernos de alguna manera contado ya en detalle cómo vamos a funcionar y qué es Work Ética. Y ahora vamos a dar paso en un momento importante, moderado por Santi García, en donde tenemos cuatro directivos, 4 expertos del mundo real también y miembros también del Consejo Abierto, en donde pues vais a debatir de una manera sistémica sobre los grandes retos. Pues aquí tenéis a Albert Cañigueral, por orden, que es miembro también del Círculo de Ideación de la Fundación Más Humano, Mercedes Águeda, vicepresidente y directora de Recursos Humanos de Capgemini, Carlos Rebate, director de Transformación de Securitas, y Mar Garre, directora de Personas, Sostenibilidad, Comunicación, y seguro que hay más cosas que no caben de línea directa. Pues nada, os cedemos la palabra y vuestro es el tiempo. Bueno, pues vamos a iniciar esta segunda parte de la presentación del foro Work Ética. Con esta mesa redonda en la que nos acompañan grandes profesionales, que Tomás ya los ha presentado. Aún así, sí que me gustaría subrayar algunas características de cada uno de ellos, porque creo que son bastante significativas de la riqueza que podemos sacar de esta primera conversación que vamos a tener en la próxima hora. Yo creo que lo más destacable aquí es la diversidad de perspectivas que pueden aportar a esta primera conversación que vamos a tener las 4 personas que tenemos aquí sentadas en la mesa, ¿no? Por orden alfabético, de apellidos, Mercedes, que es la directora de Recursos Humanos de Capgemini, pues realmente nos puede aportar una visión muy interesante de una empresa y de un sector, porque ella no siempre ha trabajado en Capgemini, directamente implicado en la revolución tecnológica, ¿no? En el cambio tecnológico que estamos, aparte de tu experiencia en diferentes geografías, que también nos puedes transmitir que estos desafíos a los que nos enfrentamos no son los desafíos locales, sino que son los desafíos de una magnitud global. Albert, que lo tenemos aquí a continuación, él trabaja en el Centro de Supercomputación de Barcelona, en el marco de un proyecto muy interesante que se llama AI Factory, y ellos lo que hacen es sobre todo la conexión entre la investigación, la innovación empresarial, pero desde la perspectiva pública, ¿no? Que también es una conexión de tres mundos que son muy relevantes para los retos a los que nos enfrentamos, que, como está claro, no los vamos a arreglar una sola persona, sino que tenemos que conseguir movilizar a diferentes actores, ¿no? Además, Albert también ha sido director general de Datos Abiertos de la Generalitat de Cataluña. Mar Garre, trabaja en línea directa aseguradora, también un sector, ¿no? Como todos los sectores basados en conocimiento y basados en datos, muy afectado por la transformación a la que estamos viviendo en este momento. Además, Mar tiene también la peculiaridad de que, además de gestionar la parte de personas, gestionas la parte de comunicación y la parte de sostenibilidad, que son 2 dimensiones de la aplicación de la IA al trabajo que no podemos pasar
pasar de alto. Y finalmente, no por ello menos importante, tenemos Por tener un apellido que empieza por la R, me toca. Claro, pero bueno, ya estabas acostumbrado en el cole. Sí. Carlos Rebate, que es director de transformación de Securitas. Si hubiéramos llevado el nombre de la empresa también te tocaría el último. Exacto. Él es el director de transformación, background tecnológico, profesor de inteligencia artificial, autor de varios libros y con mucha experiencia en temas que también son relevantes para lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Que son cuestiones como innovación, estrategia, tecnología, etc. ¿De qué va a ir la conversación que vamos a tener a continuación? Bueno, pues lo que vamos a tratar de hacer va a ser un croquis a muy alto nivel de la intersección de esos tres mundos que nos presentaba Fátima, ¿no? Estamos hablando de la intersección entre inteligencia artificial, trabajo y ética, tres mundos que no siempre están conectados, pero que sí chocan en muchos aspectos. Y para eso lo que hemos intentado ha sido crear una pequeña estructura muy simple, que nos permita orientarnos en ese territorio desconocido en el que vamos a adentrarnos y que tendremos que ir creando ese mapa detallado según vayamos explorando. Un mapa que tenemos que diseñar con tremenda humildad y tremenda prudencia, porque aparte de ser un territorio inexplorado, la magnitud de ese territorio es enorme. O sea, la pelota que tenemos entre manos, la intersección entre esos tres mundos no es pequeña. Es un mundo tremendamente complejo, tremendamente incierto, cambia a mucha velocidad y encima esto lo hacemos en un contexto donde, vamos a decirlo así, las narrativas dominantes en el mercado pues muchas veces nos hacen pasar por alto los grandes desafíos éticos que plantea un cambio tecnológico que, como decía también Fátima, un cambio tecnológico sin precedentes, como nunca hemos enfrentado otro en el pasado, ¿no? Lo que vamos a hacer para ello va a ser tratar de hacer como un TAC de la intersección entre los tres mundos, ¿no? Una tomografía axial, vamos a hacer tres cortes a tres niveles que creo que pueden ser bastante representativos del tipo de retos o de dilemas éticos que pueden ser objeto de conversación en este foro, ¿no? Vamos a empezar de lo más pequeño a lo más grande. Empezaremos por el nivel de las personas, los trabajadores individuales. Los retos éticos de la aplicación de la IA en el trabajo no son solo de los empleadores, de las empresas. Los propios trabajadores nos enfrentamos a desafíos importantes a la hora de incorporar esas tecnologías a nuestras tareas, a nuestra actividad. El segundo corte lo haremos a ese nivel meso, ¿no? Al nivel ya más de organización de la empresa, cualquier otro tipo de institución que da trabajo a personas y los retos que ahí se pueden plantear. Y el último, ya a más nivel, nos elevaremos al nivel de sociedad. Nosotros como ciudadanos vamos a enfrentarnos a cambios que van a tener una repercusión más allá de las fronteras de nuestra relación laboral, más allá de las fronteras de las organizaciones para las que trabajamos, sino que probablemente pueden cambiar reglas de juego de la sociedad, muchas cosas de las que, tomando de nuevo la idea de la responsabilidad, de la que todos deberíamos de ejercer nuestro granito de responsabilidad, ¿no? Para que lo que hagamos sea lo que debemos de hacer y no lo que a lo mejor unas narrativas interesadas por ahí les interesa que hagamos. Así que vamos por partes y empezamos por lo más pequeño, si os parece. Voy a hacer una brevísima introducción a este nivel más micro, porque yo creo que es importante tener un primer marco, ¿no? de lo que nos podemos encontrar aquí. Yo creo que a nadie se le escapa que estamos ante, y seguro que todos sois usuarios de soluciones de inteligencia artificial. No podéis negarlo, o sea, todos lo habéis usado de una manera o habéis pedido a vuestros hijos que lo usen por vosotros, pero son herramientas que han llegado ahí y ya empezamos a tener idea de cuál es el impacto del uso de esas herramientas en nuestros propios trabajos, en lo que hacemos en el día a día. Sobre todo los que os dedicáis a trabajos del conocimiento, ¿no? A lo mejor si os dedicáis a trabajos manuales, esto no se ve tanto, no es tan tangible. Pero en un mundo de trabajos del conocimiento que cada vez abunda más, en empresas de todo tipo, también industriales y empresas más físicas, el impacto es evidente. Vemos que tenemos máquinas, tenemos algoritmos capaces de hacer tareas que hasta ahora hacíamos nosotros, y esto dices, hombre, pues da un poquito de vértigo, pero también vemos que tenemos herramientas capaces de incrementar nuestra productividad hasta niveles tremendos. Necesitamos mucho menos tiempo para hacer las mismas tareas que hacíamos o incluso, si vamos más allá,
vemos que tenemos herramientas que nos permiten hacer tareas que sin esas herramientas no éramos capaces de hacer. O sea, son herramientas, una tecnología empoderadora, ¿no? Nos permite llegar a donde no llegábamos. Es verdad que también hay una parte oscura cuando contemplamos la llegada de esta tecnología. Decimos, hombre, pues aparte de automatizar nuestros trabajos en el futuro, pues también vemos que nos puede igualar demasiado. Si estamos hablando de que en la economía del conocimiento las empresas peleáis por los mejores, ¿no? El talento es lo que marca la diferencia. Y dices, pues si ahora esa herramienta va a llegar a elevar, digamos, el promedio de capacidad de las personas, bueno, pues a lo mejor no es tan crítico, ¿no? O a lo mejor para ciertos roles no es tan crítico como era antes. También nos pone la tesitura de la necesidad de aprender. O sea, nos enfrenta a una carrera contra la máquina y eso, según va avanzando la tecnología, más cosas puede hacer la tecnología, yo tengo que distinguirme de la tecnología. Tengo que salirme de esa dinámica. Necesitamos curiosidad, necesitamos criterio, necesitamos cambiar un poco nuestra forma de trabajar. Y luego están los riesgos que empezamos a ver señales, y esto yo creo que es preocupante, del impacto que el uso de estas tecnologías puede tener en nuestras capacidades cognitivas, emocionales, relacionales. O sea, empieza a haber estudios que dicen, ojo con la descarga cognitiva, ojo con fiarnos demasiado de estas herramientas, porque igual ya no solamente que nos igualemos, es que igual nos estamos deteriorando. Igual esto tiene un efecto contrario, un efecto en salud mental. Esa carrera contra la máquina de la que hablábamos puede generar niveles de angustia muy grandes. Tenemos la angustia de que los de recursos humanos van a usar esta tecnología en sus procesos de selección y entonces puedo ser discriminado porque esas herramientas pueden tener sesgo. Vamos, es un tema complicado. Entonces a mí me gustaría empezar, dejando toda esta parte, a un tema muy personal y muy... para hablar del tema personal vamos a usar un caso personal. A mí me gustaría preguntaros un poco, o que os pongáis en el caso de un trabajador hipotético, vamos a anonimizar, vamos a usar figuras ficticias, que se encuentra en su trabajo, un trabajo del conocimiento, con que tiene a su disposición unas herramientas fantásticas que le permiten hacer mucho más con menos, ¿no? Llegar a donde no llegaba. Está trabajando por una empresa donde la empresa expresamente ha prohibido el uso de cualquier herramienta de inteligencia artificial que no sea corporativa. Por ejemplo, imaginaros, todos a usar solo el Copilot y nada más que el Copilot. Y claro, se enfrenta a esa tesitura, ¿no? Esa misma persona se plantea, claro, si yo uso el Copilot, pues llego hasta donde llega el Copilot, pero no me diferencia. En cambio, si uso mis herramientas privadas que tengo y uso el Deep Research de Gemini para una cosa y el ChatGPT para otra y el estilo de Claude me gusta más que todo lo demás, o consigo unos outputs fantásticos, ¿no? Entonces, también sigo pensando y digo, ostras, claro, pero luego hay otra cosa más. Si yo solamente uso las herramientas de inteligencia artificial que me da la corporación para hacer mi trabajo del conocimiento, ¿quién se queda eso que aprenden esas herramientas? Porque claro, son herramientas que aprenden. Es una de las grandes diferencias de la inteligencia artificial. Si yo soy usuario, yo enseño mi herramienta, soy yo más mi herramienta. Si yo soy dueño de mis herramientas aprenden lo que yo les digo. Si las herramientas de la corporación, ¿dónde se va mi conocimiento? Puede llegar un momento que mi conocimiento se vaya a la herramienta y alguien decida hacer algo o pensar en qué pinto yo aquí. ¿Cómo lo veis? Carlos, por cercanía. Yo con optimismo. Lo que yo diga hay que multiplicarlo por 0,4, 0,5. Yo con optimismo. O sea, por supuesto que hay que tener criterio a la hora de usar herramientas, pero no solo las de IA, sino cualquier herramienta. Al final, los recursos de la compañía tienen que estar en un perímetro controlado por la compañía y las políticas de la compañía son las políticas de la compañía. A mí no me gusta Copilot, yo prefiero otros modelos generativos, pero cuando usas otros tienes que tener el criterio de usarlos no compartiendo información que sea confidencial, siempre. Pero es como todo, igual que no deberías pinchar USBs o usar nubes públicas o usar Wi-Fi abiertas. Yo creo que hay que tener criterio y pensamiento crítico. Sobre el conocimiento, ¿dónde está el conocimiento? Yo creo que hay una interacción sana entre una máquina y otra. Entonces, nuestra máquina, que es una máquina limitada, interactúa con otra y dependiendo de la calidad de nuestra máquina, esa conversación que ha sido el gran salto de poder expresarte en un lenguaje natural
poco elaborado y tener respuestas sofisticadas, pues nos da la oportunidad de mejorar nuestro conocimiento. A mí me da igual que enriquezca el modelo, también enriquece el mío. Entonces, es como mirarte al espejo. O sea, si esto no va a hacer a una persona tonta en lista. La persona tonta va a seguir siendo tonta y va a interactuar con algo sin criterio y va a obtener respuestas sofisticadas pero sin criterio, que pueden no ser ciertas y pueden ser interpretadas como ciertas, pero si invertimos en nuestra máquina, yo creo que nos da un potencial diferente. Yo lo veo como un acelerador. Me gusta ver la vida en 3 niveles. Hay un nivel lento, que es el nivel biológico, que es el nivel que requiere siglos para que algo cambie, que nos salga otro trozo de neocórtex y aumentemos 7 puntos de cociente intelectual. Hay un nivel más rápido, que es el cultural, que es en una ventana de vida puedes aprender cosas, puedes aprender a hablar alemán o puedes aprender física cuántica durante tu ventana de vida. Es más rápido, pero sigue siendo lento y está limitado por la máquina que tenemos, la máquina que somos. Y luego está el nivel artificial, que es una capa que puedes poner encima de tus 2 niveles y que te permite profundizar y llegar a niveles de abstracción y comprensión que ahora no somos capaces. Entonces, para mí el gran salto es el lenguaje. Para mí el lenguaje es la esencia del pensamiento simbólico y el pensamiento simbólico para mí es lo que da alas a nuestra imaginación. Entonces, contar con algo que puede potencialmente dar alas a tu imaginación me parece algo mágico. Yo lo veo así. Me da igual que el conocimiento se quede en el modelo si me aporta a mí también. Muy bien. No tengo problemas con la máquina. Albert, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero agradecer la posibilidad de estar aquí. No, estaba reflexionando ahora lo decías y me ha hecho recordar un libro que recomiendo, se llama Cointeligencia, de un profesor americano que explica justo esta interacción persona-máquina desde este ámbito muy individual. Él lo centra mucho en el ámbito educativo, pero es muy trasladable a otros ámbitos. Y una de las reflexiones que hace es que tenemos que aprender a ser un buen human in the loop, que es otro de los conceptos y que no es obvio con qué parte juega el humano en esta interacción persona-máquina, porque son herramientas muy nuevas, tenemos narrativas muy fuertes que nos hacen pensar hacia una dirección cuando probablemente y nos ocultan ciertos riesgos como esto, el sedentarismo cognitivo, la extracción de conocimiento hacia los sistemas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que aprender en eso. Y otra reflexión interesante alrededor de esto es la diferencia cuando usamos estos sistemas en ámbitos donde tenemos un conocimiento directo, profundo, somos expertos o expertas en esa materia, y ahí habitualmente vemos rápidamente que falla, que el nivel de certeza que tiene está bien, pero le faltan matices, se equivoca de referencias, ha inventado alguna cosa, y muchos de los escándalos que salen es porque alguien ha confiado demasiado en ese ámbito. Y ahí, sobre todo, si buscamos un nivel de precisión cuando somos expertos y expertas en algo, veremos que tiene sus límites. Pero cuando damos el salto a usar la misma herramienta en un ámbito donde no somos expertos, nos parece fantástico y creemos mucho en la respuesta que nos da la máquina. Ya hemos visto, ¿no?, gente generando guías de setas venenosas y no venenosas y han acabado en el hospital, porque realmente no conoces. Bueno, pues ahí creo que es importante entender en esta relación cómo nos relacionamos en un ámbito donde somos expertos o expertas y en otros ámbitos, ¿no? Balancear estos riesgos. Y también entender la diversidad. Hablamos de IA como una herramienta. Y realmente es un toolbox, una caja de herramientas donde hay ámbito generativo, que ahora se ha puesto muy de moda, pero hay modelos discriminativos muy útiles también para la empresa, para acelerar ciertos procesos y, por tanto, entender bien en qué tipo de herramientas estamos trabajando en cada momento para tener una expectativa. Por ejemplo, la generativa no es para temas precisos, es para ampliar, explorar. Luego hay algunas herramientas generativas que sí que hacen un trabajo adicional, como decías, de investigación. Yo uso Perplexity, por ejemplo, ¿no? Te da las referencias. Bueno, pues tienes que saber y que no sea preciso no significa que no sea útil. Puede ser muy útil para explorar cosas, ¿no? Por tanto, simplemente esto, no darle demasiada confianza y aprender ser un buen human in the loop sería mi consejo a este título más micro. Muy bien. Mercedes, desde las áreas de personas. Sí, voy a responder de una manera un poquito diferente. Bueno, quiero agradecer participar en el consejo, la verdad es que lo considero como un regalo. Y también me veo obligada a ese el que quiere debe.
que comentaba Tomás. Yo creo que aquí nosotros tenemos una responsabilidad desde los roles diferentes que tenemos aquí de contribuir, de aportar y de adelantarnos a algo que va muy rápido. Mi experiencia en la empresa es que hace 8 o 10 meses había mucha resistencia a herramientas de inteligencia artificial, todavía debates de cuál era la correcta dentro de la empresa. No se utilizaba por parte de las personas, esperaban formación, esperaban incluso un empujón para empezar a utilizarlas de forma habitual, y esto se ha acelerado tremendamente hasta incluir herramientas que antes estaban prohibidas hace 8 meses dentro de la casa, ¿no? Entonces me gustaría que este foro también, además de lo que ha explicado Fátima, sirva para adelantarnos a cuestiones, aparte ya del elemento de la ética que efectivamente no nos han enseñado y ahí debemos aportar con fuerza, adelantarnos a tendencias y levantar cuestiones que yo creo que van a surgir muy pronto por la velocidad a la que llegan. Respondiendo un poco a tu pregunta, Santi, desde el punto de vista de la empresa, yo veo bastante desconfianza en las herramientas que la compañía elige, quizá bastante es demasiado, ¿no? Pero una cierta desconfianza. Tengo algún caso práctico, o sea, una utilización de una herramienta, te voy a enseñar cuál es el tono con el que yo quiero comunicarme con mi jefe. Todos los correos, toda la interacción, quiero hacerlo en este tono que es profesional, es cercano y demás. Y todos los correos se construyen con ese tono a través de la IA. Esto va evolucionando durante un tiempo y llega un momento. ¿Quién es mi jefe? Pues tu jefe es este. ¿Cómo sabes quién es mi jefe? No te puedo dar esta información. Y ahí cortocircuita la persona. Es como nos queremos, entre comillas, llevamos tiempo trabajando, tenemos una relación, esto está funcionando bien, ¿por qué te hago esta pregunta y esta pregunta no me respondes? No me respondes porque la compañía está detrás de esta herramienta y este tipo de respuestas no permite que se faciliten, o cuál es la razón por la que esta respuesta la IA no es capaz de darla. Trabajando luego con el gurú dentro de la casa, básicamente la respuesta real era que no tenía contenido suficiente como para dar respuesta, y entonces su respuesta tipo es no puedo responderte a esta pregunta. No tanto no quiero responderte a esta pregunta, sino no puedo responderte a la pregunta. Entonces, desde el punto de vista de la empresa, creo que hay una obligación de formación muy potente, hay una obligación de animar a utilizar la IA dentro de todos los trabajos. Es verdad que yo hablo desde el sector tecnológico, hay grandes diferencias de matices dentro de los sectores. En nuestro sector yo creo que no hay un riesgo, una suspicacia en que esto pueda tener impacto en reducción de puestos de trabajo, sino simplemente trabajar mejor, tener otro elemento de ayuda, trabajar con más calidad, tener mejores entregables e idealmente ahorrar tiempo de trabajo. Antes tardábamos en hacer una descripción de un puesto de trabajo media hora, ahora es increíble cómo te hace una descripción de un puesto de trabajo de una manera súper rápida con 4 indicadores en el prompt, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de trabajadores, que es la línea en la que creo que hay una cierta suspicacia por parte de los trabajadores, creo que tenemos que crear este entorno de confianza donde se sientan seguros para operar con la IA que se haya determinado dentro de la casa, y tenemos que adelantarnos ya en cuestiones que van a surgir pronto a la velocidad a la que la IA está evolucionando en los últimos meses. Perfecto. José Mar, ¿cómo lo ves tú? Sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. La verdad es que yo me he quedado pensando, Fátima, con tus preguntas, y la primera pregunta que has hecho es algo así como: ¿tenéis la tranquilidad de que se está usando de manera correcta en vuestro entorno laboral? Y yo automáticamente, espero no pareceros muy ingenua, pero automáticamente he dicho sí. Y claro, ha llegado tu segunda pregunta, que es muy buena, es ¿y por qué? Y entonces, ¿por qué? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué? Pues porque confío en las personas que están dirigiendo esto. Y entonces eso me mete de lleno en el fondo de esta mesa, y es que en esta era digital, de inteligencia artificial, de todo esto, el papel de las personas pues es más importante que nunca, porque son las que la utilizan, las que definen los criterios, la estrategia, las que hacen un uso de una manera o de otra. Entonces yo creo que has introducido a través de esa reflexión fenomenal.
Santiago, has tocado todos los temas de los miedos y las incertidumbres, la ansiedad que puede generar ante una persona, un empleado tipo que has descrito, enfrentarse de repente a esto. Claro, el problema es si lo interpretamos así: me estoy enfrentando a la IA, es una herramienta que tengo que aprender, lucho, compito con ella, a ver quién va más rápido. Y yo creo que ese no es el planteamiento adecuado. El planteamiento correcto es: este es mi aliado. O sea, yo tengo que aprender a trabajar con la IA porque no es una herramienta, son nuevas capacidades que me está dando a mí para hacer en mi profesión, en mi función, en mi sitio, cosas que hasta ahora no podía hacer. No es solo una carrera productiva de soy capaz de en menos tiempo hacer más cosas y entonces esto es infinito y al final es una ansiedad. Es que me abre un campo de posibilidades y puedo enriquecer y puedo hacer más cosas. Con lo cual, claro, es un cambio importante de planteamiento. Tenemos que aprender a aprender continuamente. O sea, es un aliado que nos va a ir permitiendo más y más cosas. Y has tocado otro tema interesante, que es el del conocimiento. Claro, ¿de quién es ese conocimiento? Bueno, os puedo contar un ejemplo práctico de algo que hemos hecho en Línea Directa. Creamos un asistente, no sé cómo llamarle, se llama Lidia. Lidia, a mí el nombre me parece brillante porque tiene la IA y además es Línea Directa Aseguradora. Entonces es que lo tiene todo. Entonces, Lidia lo sabe todo. Lidia empezó como una herramienta de recursos humanos contestando al empleado sobre cuestiones de recursos humanos. ¿Cuántos días me quedan de vacaciones? ¿Cuándo la nómina no sé qué tal? Pero claro, es imparable. Entonces, Lidia ha ido aprendiendo y ha ido ampliando y ahora Lidia tiene todo el conocimiento. Entonces, una persona del call center le pregunta: Lidia, ¿el seguro de hogar cubre no sé qué tal? Entonces, claro, Lidia va aprendiendo continuamente, lógicamente. ¿Cómo es esto? Claro, de todas las preguntas, de todo. ¿De quién es el conocimiento? Bueno, pues es todo el conocimiento de la compañía, está ahí y es una herramienta con un uso fantástico para las personas que les ayuda a solucionar problemas, preguntas, a ofrecer un mejor servicio, en fin, a dedicar sobre todo su valor. Ya no está tanto en saberse la respuesta correcta, sino en utilizar esa respuesta correcta para ofrecer un mejor servicio o para detectar una necesidad, de un interés comercial de poder ofrecer otro producto, de solucionar mejor una cuestión del cliente. Entonces, bueno, un poco como resumen, yo creo que nos abre un mundo de posibilidades como aliada, con oportunidades son miles, y tenemos que ser capaces de utilizarlas y de aprenderlas juntos. Si me permites una cuestión al hilo de Lidia, seguro que Lidia tiene guardarraíles éticos. Es decir, a la hora de construirla se incluyen unos guardarraíles muy genéricos. Si te hacen una pregunta de cuestiones políticas, de cuestiones religiosas y demás, ahí no pueden entrar o no puedes entrar. Lanzo la pregunta si esos guardarraíles son suficientes como para tener y poder responder a la pregunta de Fátima. Se puede ser un tema para una de las sesiones, pero vamos, en sí mismo. Yo, para acabar este primer corte a nivel personal, me gustaría una ronda muy rápida para saber cuál es vuestra opinión de cuáles creéis que van a ser las claves para la empleabilidad de las personas en un escenario en el que la IA no va a hacer más que usarse más y más y más y más. Muy sintético. Pues yo lo tengo muy claro, en este foro que además es más humano, yo creo que es lo más humano. O sea, yo creo que el humano tiene que encontrar su diferenciación en aplicar lo que realmente nos conecta, lo humano. El conocimiento ya está, hay que seguir atesorando conocimiento, hay que seguir invirtiendo en nuestro conocimiento para modificar nuestra máquina, pero el diferencial será esa persona empática, que late. Me gusta mucho usar el corazón, usar el latido, que tiene una inteligencia del corazón potente, que conecta con las personas, porque al final entregamos servicios a personas, consumimos servicios de personas y nos gusta ese diferencial humano. Hay que recuperar el territorio del humano. Sí, yo lo cuento siempre con una isla que sube el nivel del mar y el ser humano tiene que moverse a posiciones para evitar morir ahogado, y en esa huida en la isla hacia territorio seco, pues hay que redescubrir continuamente qué nos diferencia, y yo creo que el latido es el grito de guerra del ser humano. Así que hay que volver a latir. A las palmeras. Hay que volver a latir. Albert.
me pondré un poco más ingenieril, pero un tema de oferta y de abundancia y escasez, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial lo que se ha vuelto abundante son las respuestas, por tanto la escasez es las buenas preguntas y el humano tendrá que centrarse en eso, y aquí tiene mucho que ver pues la ética y la filosofía encontrando estas buenas preguntas, porque la máquina responderá todo más o menos y luego entender también las respuestas, porque la respuesta se ha convertido en muy abundante y muy fácil, demasiado a veces. Bueno, algo para los que debería servir este foro, ¿no? Para ayudarnos a hacernos buenas preguntas. Mercedes. Yo muy corto diría confianza y límites y asegurar que la herramienta, la que sea, es human-centric, que creo que es importante. Vale. Yo creo que desde luego tienen que ser, o sea, una habilidad que debemos tener todos, una competencia es saber utilizar la IA, como decía antes, como aliado, pero tienen que ser, o sea, lo que va a diferenciar o lo que va a ser crítico es ser personas inquietas para seguir buscando tendencias continuamente, con capacidad para aprender, con agilidad para aprender, con curiosas para buscar y abiertas a probar nuevas formas de trabajar y que vayan superando un poco la resistencia al cambio. Creo que esas son competencias hoy en día fundamentales. Genial, pues con esto vamos a pasar al siguiente plano, vamos a pasar al plano intermedio, el plano de la organización, de los empleadores, que al final también tienen la responsabilidad de crear el contexto donde el desarrollo de estas capacidades sea posible, ¿no? Es fácil caer en la pereza, en la ayuda fácil que nos dan estas herramientas. Sin embargo, vamos a necesitar hacer un esfuerzo para poder desarrollar estas habilidades que nos van a permitir seguir siendo empleables, probablemente en un terreno de juego muy diferente al terreno de juego donde salimos a trabajar, ¿no? Los que ya tenemos una edad. Entonces, para centrar un poco el tema del choque de estos tres mundos, ¿no? en el plano de la empresa, sí que es verdad que aquí es quizá uno de los ámbitos donde más se ha hablado más del tema este, ¿no? de IA y trabajo. En los foros de recursos humanos, en los foros de tecnología, de transformación, se habla mucho de cuál es el impacto de esto, empezando por la propia estrategia, ¿no? Por la propia competitividad de las empresas en un entorno donde estamos enfrentándonos a un cambio tecnológico que ya no solamente sirve para automatizar determinadas tareas o para hacerlas a las personas más productivas, sino que tiene la virtualidad de cambiar a lo mejor las reglas del juego de sectores enteros. Porque bueno, pues, las actividades se pueden coordinar de formas distintas, pueden surgir nuevas actividades, los sistemas cambian, etc. Se plantea también el debate de, bueno, ¿y ahora cómo nos diferenciamos? Si todos vamos a tener acceso a las mismas herramientas, que igual volvemos a la primera parte, ¿no? Y la respuesta pues está en las personas. Sería una buena noticia. Tenemos el tema de las dependencias. También se habla mucho, ¿no? Si todo el poder de estas nuevas tecnologías va a estar concentrado en unos pocos gigantes tecnológicos que van a ser los que tengan la llave del uso que hacemos de estas herramientas e incluso de lo que aprenden estas herramientas y lo que luego estas grandes tecnológicas pueden hacer con ellas, pues también ahí hay un campo de exploración interesante, ¿no? Antes lo hablábamos con el tema del conocimiento desde la perspectiva personal. Claro, para una empresa el tener a su disposición una herramienta que es muy buena capturando conocimiento tácito, algo que siempre nos ha costado en las organizaciones, que es capaz de encontrar fácilmente patrones en volúmenes enormes de datos desestructurados e incompletos, algo que también nos cuesta mucho. Claro, esto te cambia mucho el panorama, ¿no? De cómo tomas tú, las decisiones, cómo coordinas la actividad dentro de tu compañía. En el caso de las áreas de personas, ¿no? El desafío de y ahora yo cómo mido el desempeño de mis colaboradores, cuando en la ecuación, ¿no? En la ecuación de valor, en la función de producción, pues resulta que el labor pesa menos y parece que pesa más el capital en forma de estas nuevas herramientas y de este nuevo conocimiento. ¿Qué es mérito de la máquina? ¿Qué es mérito de la persona? ¿No? Se habla mucho del concepto este del ghost workers, ¿no? De los trabajadores que hacen que trabajan, pero realmente es la IA la que les está haciendo el trabajo y hacen creer a sus empleadores que trabajan. ¿Cómo detectamos esto? ¿Qué respuestas damos ante este tipo de comportamiento? Luego, desde la parte positiva, yo creo que también aquí hay un enorme campo. No son todo amenazas, también hay que hablar de oportunidades. La IA como herramienta de inclusión. La posibilidad que nos da estas herramientas
de que haya personas que puedan acceder a empleos que sin estas herramientas no podrían acceder, ¿no? En el caso de, oye, voy a automatizar unas tareas, sí, pero gracias a esta tecnología, ahora esa persona, que igual se quedaría sin trabajo por automatización de esta tarea, puede empezar a hacer una tarea distinta. Y luego está, que yo creo que es una de las madres del cordero, aparte de los temas de seguridad, que también son importantísimos en el mundo corporativo, está el tema del reparto de las ganancias, ¿no? O sea, vamos a tener una tecnología que va a permitir unos incrementos de productividad, parece que por fin, significativos. ¿Cómo se reparten estos incrementos de productividad? Al final aparece un pastel nuevo, más grande, y todo el mundo quiere tener un trozo del pastel, ¿no? Nuestros accionistas nos dirán, oye, yo ahora si estoy en más productividad, yo quiero más dividendos. Los clientes dirán, pues yo quiero mejor servicio, quiero precios más competitivos. Los empleados también dirán, si yo soy más productivo, si aporto más dentro de esta ecuación, quiero también una parte, la propia sociedad, ¿no? Luego hablaremos de la sociedad, también puede querer su parte, ¿no? Entonces, a mí en este contexto, y para empezar un poco en el orden contrario, ¿no? al que empezamos con Mar, sí que me gustaría abordar un tema que también es otro dolor de cabeza para las empresas, que es precisamente el uso de estas herramientas en los procesos de gestión de personas, que es algo que os toca a vosotras dos particularmente de cerca. Usarlo desde la perspectiva de los procesos tradicionales, pues para hacer las elecciones, pero también para medir, por ejemplo, el desempeño de las personas, ¿no? Fijaros que ahora vamos a tener herramientas capaces de ir más allá de la típica evaluación del desempeño. Yo voy a poder saber, a lo mejor voy a conseguir visibilizar aportaciones invisibles de las personas hasta ahora. A lo mejor me voy a dar cuenta que cuando una persona está presente en un determinado equipo, ese equipo mejora su desempeño, aunque su contribución individual no lo podamos medir hasta ahora de ninguna manera, pero esto nos lo va a permitir. Y luego los límites a ese control, que también es algo muy interesante para las empresas, ¿no? Tenemos evidencias científicas. Un exceso de control algorítmico o control electrónico pues eleva los niveles de ansiedad de las personas. La gente no le gusta tener, lo mismo que no le gusta el aliento del jefe, no le gusta tener una máquina que le persiga. ¿Cómo abordáis estos temas, Mar? Bueno, has tocado un montón de temas que daría cada uno de ellos para muchísimo debate. Yo te diría, mira, para empezar, todo esto que está ocurriendo tiene un impacto enorme en la organización, ya pensando, hemos hablado del empleado, ahora la organización. Yo te diría que sobre todo en dos aspectos. Primero, porque surgen, como hemos dicho, nuevos roles, nuevas funciones, nuevos puestos. Y os cuento un ejemplo en este sentido. Nosotros, sabéis, Línea Directa, nacimos como telefónicos, tenemos un call center enorme, son empleados nuestros todos y tratan con clientes. ¿Qué pasa? Que ya cada vez más tenemos ya 3 veces más de interacciones digitales que telefónicas. ¿Qué hemos hecho? Pues hace ya un tiempo, unos años, empezamos con un chat. Entonces, el chat, claro, siempre asistido por personas, porque sobre todo al principio esto funcionaba regular. Hay personas detrás del chat. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo? Que las personas, esta función que antes era un operador telefónico y ahora son personas que están, digamos, asistiendo al chat, es un nivel más alto. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es capaz de solucionar ahora mismo casi el 70% ella sola de las consultas de los clientes, pero claro, las más sencillas. Entonces, ¿qué queda para las personas que están detrás del chat? Pues las situaciones más complejas, con lo cual este nuevo rol, o sea, no es una amenaza. La IA es todo lo contrario, ha sido una manera de ir haciendo crecer la función de un puesto que hasta ahora, bueno, pues podía parecer más sencillo, que es el de un operador telefónico. Por un lado, como te digo, primer reto para la organización, todo este cambio de roles, de estructura, de funciones. Pero el segundo, y yo creo que todavía más importante, es que la organización está viviendo una transformación profunda, no porque utiliza nuevas herramientas, como decíamos, sino porque está cambiando la forma de trabajar. Y no es que cambie en un área, es que está cambiando a la vez en tecnología, en finanzas, en recursos humanos, en marketing, todos. Y claro, hacer que este crecimiento y esa transformación vaya acompasada, porque no puede ser solo en un rincón, porque toda la compañía se autorrelaciona y trabaja. Entonces, esto es un reto enorme, acompañar a todos. Tenemos los early adopters, que son tal, hay que aprovecharlos para ir quitando los miedos de los que tienen mayores resistencias. Y esto es, además, claro, un ritmo tan acelerado, yo creo que es uno de los principales retos que tenemos todos. Y claro, para hacer esto, pues volvemos al básico de siempre. Solo podemos hacerlo con unos líderes
que tengan los conocimientos, las aptitudes, las competencias, la cultura, la motivación, los valores, los principios correctos para de verdad vivir toda esta transformación. Claro, has dicho muchísimas más cosas. Has hablado de compartir las ganancias. Pues claro, o sea, efectivamente, yo creo que esto trae ventajas para todos. Al final, los ejemplos que os estoy contando, ¿a qué nos llevan? Pues a que podemos ser una organización mucho más eficiente. Mucho más eficiente significa que podemos ser más competitivos, podemos ofrecer mejores precios y a la vez ofrecemos mejores servicios al cliente, puesto que ya no hay que estar dimensionando tanto cuántas personas, cuántos recursos para atender cuántas llamadas en menos de X segundos. Esto ya te permite ofrecer un servicio mucho mejor, mucho más inmediato y con unos recursos, bueno, pues diferente. Luego yo creo que al final esto bien utilizado, al final pues hay ganancias para todos, ¿no? Mercedes, ¿cómo lo estáis abordando vosotros? Por seguir el punto que está planteando Mara al final, las ganancias económicas igual es un tema un poco controvertido. No las he visto de forma directa. O sea, sí he visto ganancias en calidad de trabajo, en calidad de entregable al cliente. Yo misma tengo un agente y el agente que me ayuda a planificar mis reuniones. No hay una consecuencia directa en que mi trabajo tenga un impacto económico, ¿no? Esto yo no lo he visto de manera directa, ¿no? Entonces, este punto de reparto de ganancias yo lo pongo un poquito en cuestión. Desde el punto de vista de utilización de la IA en recursos humanos, se lleva utilizando muchísimos años, pero muchísimos, puedo hablar de 20 años. Una IA muy básica en temas de engagement, en encuestas de engagement, que ayudaban de alguna manera a agrupar todo el feedback, bueno, pues con una IA, como digo, muy básica, no una IA generativa. A mí me gustaría, por terminar y hacer corta la intervención, para mí el gran problema es el tema de sesgos y el tema de que la base de información es una base que puede no ser neutral, puede no ser inclusiva, puede no tener todos los elementos que necesitamos para tener un entregable correcto. A mí me gustaría que hubiera una IA que corrige sesgos. Es decir, que haga ese filtro que para mí, desde el punto de vista de recursos humanos, es un reto y es un problema que creo que hay que abordar. Pues es un tema interesante porque al final estamos hablando de un tipo de actividades que el Reglamento Europeo de la IA califica en su gran mayoría como de alto riesgo. A mí, de todas maneras, me gustaría elevar un poco el nivel de esta reflexión y pensar ya casi en los modelos de gobernanza que necesitan desarrollar las empresas, ya no solamente para el reparto de las ganancias de productividad. O sea, si no ganas en productividad, no inviertes. O sea, esto es básico. Y ya empezamos a ver, o sea, de hecho ya estamos empezando a ver cómo hay empresas que están internalizando procesos que antes hacían fuera, porque ahora gracias a esas herramientas los pueden hacer internamente. La automatización de ciertos servicios. Vamos a ver qué pasa con esto. A mí sí que me gustaría pensar en cómo desde las empresas veis que se está abordando el tema de la gobernanza. No solo para evitar sesgos, sino los datos, la privacidad, el impacto de esto en la toma de decisiones, todo este tipo de cuestiones. Carlos, por ejemplo. Nosotros lo primero que hicimos fue conectar la IA con la visión, lo decías tú antes, ¿no? Conectar. Nuestro propósito es hacer del mundo un lugar más seguro y el pensamiento es de qué manera te ayuda esto a hacer del mundo un lugar más seguro. Fue lo primero que hicimos. Lo conectamos con la visión y con la misión, lo conectamos con la estrategia, creamos un hub corporativo a nivel mundial. Dentro de ese hub corporativo se genera un equipo federados en las diferentes geografías. En España hay un gobierno, yo soy parte del equipo de gobierno de la IA en España. Somos 3 personas las que gobernamos la IA. Hemos definido una estrategia para España en IA. Hemos definido un marco de trabajo con un plan de comunicación que estamos divulgando dentro de toda la organización. Dentro de ese marco de trabajo que tiene 4 dimensiones, donde una es el copilotaje, la IA en el puesto de trabajo, estamos haciendo una divulgación muy intensa. Hemos hecho un inventario de casos de uso, de herramientas, de un análisis de riesgo de cada una de esas herramientas. Hemos avanzado mucho en ese proceso. Hemos identificado casos de uso que estamos impulsando desde hace muchos años y seguimos ese camino. Pero al hilo de lo que decías antes, esto lo estamos haciendo y lo estamos coordinando entre las áreas de transformación, IT e innovación. El cambio es lento.
O sea, la IA, tú lo decías antes, ¿no? Lo que ha venido es el lenguaje, la gran disrupción está en el lenguaje. La posibilidad de hacer muchas de las cosas que decías existía hace muchos años y de hecho se aplica para mejorar, para optimizar, para clasificar, para... Lo difícil es llevar ese cambio a una organización humana. Claro. Porque el humano no quiere cambiar, porque hay muchos intereses en lo humano, hay mucha dinámica de sistemas y un cambio en una organización te dura 4 o 6 años. Entonces, la mayoría de las aplicaciones de la IA que son de copilotaje tocan procesos satelitales que no tienen mucho impacto en tu organización, salvo que tu organización tenga procesos donde eso forma parte, como línea directa, ¿no? Que forma parte de tu proceso de negocio. Y ahí siempre digo lo mismo, si lo que haces es humano en el loop, que decías tú antes, ¿no? Lo que hace el humano en el loop es un trabajo de máquina, pues gracias por ser sustituido por una máquina. Sí, donde tiene que estar el humano en el loop es donde hace falta un humano en el loop, cuando hay un momento de la verdad y cuando hay un momento de la verdad el humano quiere hablar con un humano. Entonces, esa diferencia, ese proceso satelital, cuando no es satelital y es un proceso central y hay una parte importante de automatización en ese proceso central, lo difícil es colocar el humano en el loop en el momento adecuado. Pero pongo siempre el ejemplo del centauro, ¿no? El cabeza humana y cuerpo de caballo, y siempre digo, no te pidas el culo. No te pidas el culo. Si tienes que elegir, ponte a crear, ponte a hacer cosas estratégicas, ponte a idear. En tareas que tú decías, me van a medir un KPI por lo que hago en el día a día. Si te miden con un KPI por lo que haces en tu día a día, estás haciendo trabajo del culo. Porque ese trabajo lo podría hacer una máquina. Ponte a hacer tareas que, oye, se me ha ocurrido algo, he tardado 3 días y podía haber tardado 27, pero es un trabajo humano que he hecho yo. No son 727 interacciones dentro de un proceso, porque entonces haría trabajo de máquina. Entonces, yo creo que es importante distinguir el trabajo humano del trabajo de la máquina. Esto es un hype, también hay que decirlo esto es un hype, como ha habido mucho hype que hemos vivido todos nosotros en lo económico y en la gestión de expectativas, que va a transformar algunas áreas de negocio, pero otras no. Y como hay un montón de humanos que tienen que incorporar estos cambios, ya se encargarán los humanos de hacer que esto sea lento. Ya nos estamos el tiempo encargando. de la vela de Fátima, ¿no? Si el tiempo de la vela es lento, el tiempo humano, que yo que me dedico al cambio, es muy bonito dedicarse al cambio, pero tienes que tener una resiliencia infinita. Y paciencia. Infinita. Tienes que decir, bueno, voy a cambiar esto, pero dentro de 5 años. Perfecto. Bueno, Albert, voy a aprovechar que estás aquí y que además en tu rol en el Centro de Supercomputación de Barcelona te dedicas precisamente, ¿no?, a la transferencia de conocimiento para la innovación de este centro a la empresa desde la perspectiva de lo público, para pasar ya al tercero de nuestros cortes y hablar del nivel societario, ¿no? Si tenemos lío a nivel individual y a nivel organización, cuando vamos subiendo a sistemas todavía más complejos, donde interaccionan personas individuales, organizaciones e instituciones de todo tipo, pues la complejidad del desafío ya es mayúscula, ¿no? Hablábamos, ¿no?, de la necesidad de que las personas dejen de hacer trabajos de robots para hacer trabajos de personas, ¿no? Culo no. Es el ideal. Nadie quiere el culo. Es un titular fantástico. Un poco de visión. Sí. Quiero mirar para adelante, está más elevado. Vale. El tema es que eso puede ser lo que deseamos todos, pero a lo mejor lo que nos encontramos con este cambio tecnológico cuando lo contemplamos a nivel más macro de sociedad es que esto no es posible para todo el mundo. Alguien tiene que ser culo, porque si no, no hay centauros. A los centauros les faltan 2 patas y se caen al suelo. Entonces, esto es una metáfora tonta, pero a lo que voy es a los riesgos que probablemente este cambio tecnológico pueda generar desde la perspectiva del incremento de brechas y desigualdades. La posibilidad de que parte de la sociedad se sume al carro de esta tecnología, consiga ser hiperproductiva, consiga hacer trabajos magníficos como no lo había conseguido antes, pero haya grupos sociales que se queden atrás, ¿no?, que se abran brechas y que a lo mejor esos propios grupos sociales que se queden atrás pues sean víctimas de otros efectos colaterales del uso de esta tecnología desde la perspectiva del adormecimiento de la ciudadanía, los riesgos que supone para el criterio de los votantes, el futuro de la democracia, etcétera, 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 ¿no? Pensad que Vladimir Putin en 2017 dijo que quien domine la inteligencia artificial dominará el mundo. Imaginaos si le toca el dominarla.
lo que puede pasar. Bueno, pues pensemos también quién está en la carrera para dominar esto y cuáles son los debates que se nos plantean como ciudadanos con la incorporación de este cambio tecnológico, ¿no? Y la velocidad que queramos darlo, Sí. o como decía Mustafa Suleimán, ¿no? Vamos a contener la ola que viene para que esto lo podamos digerir y no se nos lleve por delante. Desde la visión pública, que además tienes por partida doble, ¿cómo ves estos desafíos, Albert? Este desafío más macro al que nos enfrentamos, si quieres, como humanidad o como sociedad más local. Sí, lo que intentamos hacer desde el BSC, con proyectos con apoyo de varios gobiernos, tanto el gobierno español, el gobierno catalán, algunos proyectos europeos, es esta visión de una IA pública entendida. Entendemos que en la sociedad digital estos sistemas de inteligencia artificial van a formar parte de la infraestructura básica de la sociedad. De la misma manera que en la sociedad industrial hemos trabajado y hemos acordado, hemos montado un modelo de gobernanza acerca de por dónde pasan las carreteras, quién las paga, un acuerdo público-privado. Algunas son gratuitas, otras tienen peaje. Si tenemos que usar un terreno para construir, pues eso se paga a la gente que se perjudica por ese terreno. Y la gente, gracias a esa infraestructura, ha podido montar pues, negocios de transporte, de turismo, de logística, de lo que haga falta, y porque saben que esa infraestructura va a estar ahí durante muchos años y va a estar mantenida con esta colaboración, porque como sociedad nos hemos dotado de este tipo de infraestructura. Pues nuestra visión sobre la guía va un poco en esa dirección. Es una visión un poco utópica a largo plazo, pero creemos que es importante y estamos desarrollando pues, modelos. El que ha tenido más repercusión mediática a nivel español se llama Alia, que lo presentó el presidente de gobierno hace cosa casi de un año. Pero el paso a la adopción de esos modelos por parte de la industria es difícil. Y ahí estamos con proyectos como también la AI Factory. Por tanto, es un proyecto o una visión a largo plazo. No es una visión local, es una visión compartida con muchos otros gobiernos europeos y del mundo. Un día en una de las sesiones podemos hablar de esto en más detalle. Pero creemos que es importante, volviendo a temas filosóficos, hay un libro que leímos también, se llama La Escuela del Alma, de Josep María Esquirol, y él hace una distinción entre la adaptar o adoptar una tecnología, ¿no? Y es importante porque muchas veces la tecnología está ahí, estas prisas y este hype, tomamos lo que nos dan sin reflexionar excesivamente. Y a título individual, a título de empresa y sobre todo a nivel de sociedad, tenemos que adoptar. Eso significa que estamos en el asiento de conducir, de tomar decisiones. Si nos adaptamos a lo que nos mandan a toda velocidad, ahí simplemente queremos ser los primeros, pero no sabemos por qué. Porque no hay beneficio económico, hay muchos riesgos y tal. Momento. Y lo que estamos intentando es abrir esta opción de que podamos adoptar la IA con un control de cómo hacerlo, que es complicadísimo, ¿eh? Pero que es ahí se basa en algo que puede ser un poco utópico, que es el concepto este de la soberanía de la IA, ¿no? De quién es la IA. Si la IA al final se concentra en muy pocas manos con tremendo poder, pues ya no solamente que los datos sean de esas personas y que ellos con lo que nosotros les alimentamos pues sean capaces de construir modelos mucho más potentes que les permitan hacer cosas que no podemos ni imaginar, sino la propia influencia que esas herramientas, esas pocas herramientas concentradas en unas pocas manos, tienen sobre la forma en que nosotros percibimos el mundo, pensamos, nos relacionamos, porque además cada vez más vamos consultando las respuestas a conversaciones con el chat GPT o con la IA de turno, nos va dando respuestas en función de un filtro estadístico al final, ¿no? Pero que nos va condicionando nuestro comportamiento hasta el punto que como ciudadanos pues, corremos un cierto riesgo de perder identidad, tal vez. No sé cómo lo veis. Vosotros igual ya me he ido demasiado a la estratosfera. No, había un tuit famoso de no hace mucho de Elon Musk diciendo que Grok, que es su sistema de inteligencia artificial, no correspondía con su visión del mundo, que lo que iba a hacer reentrenar el modelo con datos que correspondían a su visión del mundo. Eso es muy bueno. Y como dices, luego había artículos que lo relacionaban con 1984, este tipo de cosas. Pero como dices, es decir, si cada vez interactuamos con estos sistemas para buscar estas respuestas y esta interpretación del mundo, pues cuidado con quien nos guía. Y estas guardarraíles que has comentado, pues bueno, por eso es importante la capacidad de controlar todas las piezas del sistema.
Os puedo mandar el tuit y artículo que salieron porque... Bueno, la verdad es que estaríamos hablando por horas sobre este tema que da para mucho. Y a mí sí me gustaría cerrar la mesa con una ronda muy rápida que yo creo que nos puede ayudar a un poco como llamada a la acción, que es ¿qué os gustaría que fuera el legado de este foro que estamos iniciando ahora? Muy breve, y para que nos lo quedemos todos y pensemos qué más cosas nos gustaría que sirviese esto que estamos iniciando. Por el orden que queráis. Pues empiezo de Venga, Mar. una manera muy práctica. Yo espero que sea un foro donde podamos compartir con transparencia y con sinceridad pues aquello a lo que nos estamos enfrentando, que estoy segura de que es todos a lo mismo, pero cada uno en solitario, y al final que de aquí pues que nos salgan como unos criterios, ¿no? Como una guía general de un poco de principios ante determinadas cosas. Yo creo que Mercedes ha apuntado muchos de las cuestiones que hay detrás de esto y muchos de los temas que tenemos que ir abordando. Eso, esa como guía de criterio, digamos, de principios. Mercedes. Por mi parte, una aportación. La mesa yo creo que ya lo ha demostrado aquí, es muy rica en cuanto a conocimiento, experiencia y hay más que no están aquí presentes. Me gustaría una aportación al progreso a través de la IA para un mundo más justo, más inclusivo y más humano. Un ajuste de velocidades, porque la tecnología tiene esta velocidad absurda a veces que no permite reflexionar, y como bien comentabas, hay esta velocidad humana, y creo que aportar estos 2 horas al mes de parar un poco y ajustar velocidad, bajar un poco las revoluciones para pensar un poquito mejor, creo que puede ser un espacio para esto. Fantástico, Carlos. A mí me gustaron las preguntas que hizo Fátima. Yo creo que es un espacio, tiene que ser un espacio para hacernos esas preguntas, para reflexionar, para hablar, para compartir, para hacer terapia y sobre todo para ver, pensando en ética, para ver cómo usamos esto para hacer lo que decías tú, ¿no? Para hacer el bien, para hacer algo bueno, para que la IA contribuya a dar un sentido positivo a todo lo que hacemos, cómo intervenimos en ese sistema complejo que no entendemos y que la IA nos puede ayudar a entender mejor y a simular mejores intervenciones en el sistema que haga que todo cambie de forma positiva. Yo creo que puede ser un espacio muy bonito para pensar en eso. Pues muchísimas gracias. Nos quedamos con esta mirada positiva y ahora creo que Beatriz va a hacer ya el cierre de la sesión. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Hoy hemos abierto pues este espacio, ¿no? Este camino para reflexionar y actuar, también un pensamiento para la acción, ¿no? Que es lo que queremos también en la Fundación Más Humano, ¿no? Y aquí, como venimos de filosofía hoy, hablo de Ortega y Gasset, lo tengo que traer, me gusta mucho, lo saben los que me conocen más. Nos recuerda en un ensayo que escribió hace un siglo, Meditación de la técnica, que el ser humano no se conforma con adaptarse a la naturaleza, sino que la quiere adaptar a sí mismo, ¿no? Y la técnica y hoy la inteligencia artificial son expresión de esa capacidad única que tenemos la persona, ¿no? Es maravilloso que sea una herramienta creada por el ser humano, ¿no? El tema de la inteligencia artificial. Pero también ya nos advertía hace más de un siglo que la técnica solo tiene sentido si está al servicio de la vida humana. Y ya nos planteaba en aquel momento, en ese ensayo, la necesidad de crear reflexiones filosóficas que nos asegurasen que la técnica sirviera al crecimiento de la vida, en lugar de convertirse en una amenaza. Su discípulo ya, Julián Marías, también cogiendo un poco al maestro Ortega, nos recordaba que la vida humana no está hecha, se hace. Somos proyecto y somos posibilidad. La ética es la guía que nos permite ahora mismo, decía Marías, orientar ese proyecto hacia un futuro donde la innovación no se mida solo en eficiencia, sino en dignidad, responsabilidad y humanismo. Desde la Fundación Más Humano queremos agradecer a todos los que habéis participado hoy, nos habéis aportado estas reflexiones. Gracias, Fátima, bueno, Tomás ya como del equipo, pero Mar, Carlos, Mercedes, Albert, Santi, vuestra presencia y aportación han hecho, bueno, pues crear que esto sea un espacio vivo y que hoy demos un primer paso. Bueno, gracias a todo el equipo de la Fundación que siempre está ahí. Muchísimas gracias a Sagardoy que siempre nos acoge con muchísima generosidad en sus instalaciones. Y desde luego que muchas gracias a la red de empresas de Más Humano porque hacen posible que estas iniciativas las podamos desarrollar con éxito.
Workética comienza hoy, alineado con este propósito que hemos redefinido en el mes de julio, pero no nos hemos querido bombardear, que tenemos un nuevo propósito redefinido, pero sí, tenemos un nuevo propósito que es contribuir junto a las organizaciones para que las personas crezcan y que el trabajo contribuya a dar sentido a la vida. Hoy con esta iniciativa tenemos un espacio de reflexión práctica para que esa técnica, esa IA, ayude a crecer a las personas, nos ayuda a crecer a todos y, por supuesto, crecer también a las organizaciones, a las empresas y con esa mirada sistémica de Santi a la sociedad. Muchas gracias.